Gracias, presidenta. Con el saludo a todos los senadores, senadoras, señora vicepresidenta y canciller, señor ministro del Interior, y a los delegados de los funcionarios invitados. Haciendo aplicación del Estatuto de Oposición, convocamos a este debate de control político para poner en el Senado de la República en discusión un tema de singular importancia en la coyuntura actual del país. Tiene que ver con las graves violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional. Comienzo leyendo algunas cifras parciales tomadas de las fuentes de Indepaz y de la ONG Temblores, que nos ilustran perfectamente lo que ha venido sucediendo a lo largo de este último mes en el marco del paro y de las movilizaciones que se han dado a lo largo y ancho del país. Según estas fuentes que mencioné, 71 víctimas de violencia homicida tienen documentadas hasta el 31 de mayo. Esas 71 víctimas, colombianos, compatriotas, que han caído asesinados, según las mismas fuentes, son presumiblemente atribuibles de la siguiente manera: 17 de ellos al ESMAD, 13 otras unidades de la Policía Nacional, una de manera conjunta de la Policía Nacional y el ESMAD, 3 al Grupo de Operaciones Especiales de la misma institución, 2 a un agente del CTI, 8 a personas civiles, 22 cuyos autores no se han podido identificar y 5 casos por establecer para esa terrible cifra de 71 compatriotas que han perdido la vida en el marco de las protestas. Asimismo, la organización Indepaz logró documentar 346 casos con nombres, lugares, fechas de colombianos desaparecidos en un derecho de petición que radicó esta organización a la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Cosa que obviamente es sumamente grave que colombianos y colombianas que participan de las movilizaciones y de la protesta social simplemente desaparezcan, se esfumen como por arte de magia. Y esa calificación de desaparición forzada se hace acudiendo al artículo 165 del Código Penal colombiano, que la tipifica como toda acción de privación de la libertad seguida del ocultamiento y la negativa por quienes hacen esas aprehensiones a dar información sobre el paradero, a los sitios en que fueron llevados estas personas detenidas. Del delito que también está tipificado en el Estatuto de Roma, en su artículo 7º, atendiendo
a los mismos procedimientos de la aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado u organización política, que a la vez se niega a proveer información a sus familiares, a las autoridades, sobre el paradero de las personas que son víctimas de estas conductas. Y aquí surge la primera pregunta, señora canciller, ¿por qué si estamos hablando de 346 colombianos y colombinas que han sido víctimas de este delito en el marco de su gira reciente por el exterior, apenas el Estado colombiano al que usted representa en su función de canciller, apenas reconoce un caso, según sus declaraciones, un caso de desaparición forzada en el marco de las protestas? Es una de las preguntas que queremos que usted nos responda cuando haga uso de la palabra. Y eso sin mencionar otros hechos y otras conductas, como los que han sido recurrentes en una utilización indebida del artículo 155 del Código de Policía, que corresponde a la figura de traslado por protección, según las cuales las personas deben ser trasladadas a un centro de protección. Pero desde las jornadas de movilización del año 2019 nos hemos venido encontrando con que se viene tipificando una conducta que comienza a hacerse reiterativa, que obedece a un patrón de conducta que viene aplicando la Policía Nacional, y es la de aprender bajo esta figura de traslado por protección a colombianos que participan en uso del derecho legítimo a la protesta para ser llevados a sitios de detención, algunos de los cuales se desconocen, y lo cual se ha logrado documentar. A través de la campaña Defender la Libertad se registraron por lo menos 872 casos realizados de detenciones arbitrarias, realizados bajo esta figura del traslado por protección. Pero no solamente se ha documentado esas detenciones arbitrarias, sino que en muchos de esos casos existen denuncias claras de sometimiento a torturas, a tratos crueles, incluso hechos de violencia sexual. Y por eso, señor ministro del Interior, quisiéramos conocer también su opinión acerca de qué opina el gobierno sobre estos procederes, sobre estos patrones de conducta que están claramente documentados en las denuncias que han hecho estas organizaciones. Se habla en las mismas denuncias de por lo menos 87 casos de violencia sexual, todos cometidos en el marco de las protestas, algunos de los cuales conocemos, pues han sido bastante conocidos, como la adolescente esta de Popayán, y el más reciente, los 3 jóvenes que hace 2 días fueron detenidos en la ciudad de Barranquilla y llevados a la estación de policía de Soledad 2000, donde fueron llevados a un lugar con presencia de otros detenidos, presos sociales, con la clara recomendación, como lo consignaron ellos en la denuncia que presentaron ante la Fiscalía,
para que fueran sometidos a abusos sexuales por parte de los otros prisioneros. Sobre eso también es necesario que el gobierno se pronuncie. Con su venia. Vea la gente. Vea la gente. Están viendo todo. ¿Quién autorizó la imagen? Corre, protéjanse. Gracias, senador. Están disparando. ¿Vieron? 979 civiles. Estaba hablando del caso de los 3 muchachos que fueron objeto de abuso sexual, con la complicidad y el aupamiento por parte de agentes de la policía, hecho que fue denunciado en la fiscalía por los 3 jóvenes que fueron detenidos. Uno de ellos abusado sexualmente por recomendación, quizás por tratarse de alguien perteneciente a la población LGTBI. Eso va tipificando, como lo estamos viendo, que no se trata, como nos han querido hacer ver distintos funcionarios del gobierno, incluido el propio presidente, que se trata de casos aislados. No, señores ministros, estamos ante una política, ante unos patrones de conducta, ante un comportamiento de la fuerza pública en obedecimiento a unas concepciones, a una doctrina que los ha llevado a concebir a que todo colombiano o colombiana que participe en uso de un derecho legítimo en las protestas, en las movilizaciones, sea tratado como un enemigo. Y eso es algo que el Congreso de la República tendrá que abordar, ojalá más temprano que tarde. Porque aquí ya lo señalaron algunos de los senadores en las constancias que precedieron al inicio del debate. Y es que cuando se hizo el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, y advertimos acerca de la necesidad de que hubiera una sanción política en cabeza del ministro, quizás dice uno envalentonados por el aval que recibieron de las bancadas mayoritarias, algunos de los integrantes de la fuerza pública se sienten con patente de corso para seguir violando los derechos humanos, que como todos sabemos no son responsabilidad ni de las organizaciones sociales, ni de las ONG, ni de la oposición política. Eso lo sabe usted muy bien, señora ministra. Los derechos humanos, y señor ministro, son responsabilidad de los estados. Y por eso son ustedes, los funcionarios del actual gobierno, los que le deben responder, y no solo a la sociedad colombiana, sino también a la comunidad internacional, por todo lo que ha venido sucediendo, reflejado en estas terribles cifras que hemos venido mencionando. Decía de 979 civiles que han sufrido heridas por parte de la fuerza pública en el marco de estas protestas, 33 de los cuales han sufrido lesiones oculares por el uso de armas contundentes por parte de la fuerza pública en el marco de la represión a las protestas. Para no hablar
de la utilización de otro tipo de armas que se han venido dando a conocer en las semanas recientes, como el lanzacohetes Venom. Un arma que no puede seguir siendo utilizada para generar terrorismo estatal y tratar de liquidar y apagar las llamas del inconformismo social, producto no de conspiraciones internacionales, producto no de la conspiración de bandas criminales, sino de un sistema económico y social que lo único que hace es producir pobreza, miseria, exclusión y, por supuesto, inconformidad, malestar, que termina expresándose en lo que hemos visto a raíz de la convocatoria del paro, que claramente fue rebasado, porque lo que estamos viendo no es simplemente la movilización y la protesta de los sectores organizados, que también desde luego se está dando, pero no nos podemos equivocar en la caracterización y en la asimilación del momento que estamos viviendo como sociedad, porque si desacertamos en eso, o si queremos distorsionar la realidad simplemente para acomodarla en una visión a los intereses de quienes han venido gobernando tradicionalmente, tengan la plena seguridad que así se lograra temporalmente disuadir la protesta y la movilización, no estaríamos más que aplazando un momento seguramente mucho más trágico y doloroso como sociedad. Pero hay también suficiente información y evidencias documentales, gráficas, en imágenes, en denuncias sobre lo que han sido los atropellos por parte de la fuerza pública en contra de los reporteros, de los trabajadores de la prensa, que también se han visto hostigados para que no puedan cumplir su función social de informar a la sociedad lo que está sucediendo. Pero al lado de todo esto, hay hechos muy preocupantes, como si esto no fuera poco lo que estamos hablando. Y es la reiteración de una serie de conductas que también están suficientemente documentadas, y es la utilización de provocadores por parte de la fuerza pública para infiltrar la protesta y generar con esos actos provocadores la intervención de las unidades antidisturbios como una forma perversa de querer dispersar la movilización y la protesta. Infiltrados para generar vandalismo. No solamente en los casos de Cali, también aquí en la ciudad de Bogotá, en semanas recientes pudimos conocer ese video donde agentes de la policía le estaban entregando munición a civiles. Para no hablar de lo que ya mencionaron aquí, como el nuevo fenómeno del paramilitarismo, que es nuevo en la forma en que está operando, pero no porque el paramilitarismo sea nuevo en la sociedad colombiana. El paramilitarismo ha sido consustancial a la existencia del régimen de dominación en Colombia, por lo menos desde la década del 30 del siglo pasado.
Lo que pasa es que apenas lo estamos viendo operar de manera abierta y descarada en las calles de las principales ciudades. Pero quienes conocemos la realidad de los territorios sabemos que ha sido parte de toda la concepción y la estrategia contrainsurgente que se ha aplicado por parte de los distintos gobiernos para tratar de derrotar lo que consideran el enemigo interno. Pero es que allí no solamente hay un delito de paramilitarismo. Señor ministro, señora ministra, poner la policía como edecanes de los autodenominados gentes de bien no solamente es un delito, no solamente es una violación constitucional, es una vergüenza que sometan a la fuerza pública a semejante humillación. No tiene ningún tipo de presentación. La policía es una institución que está llamada a jugar un papel decisivo y determinante en la defensa de la unidad de la nación. Es una institución que debe representarnos absolutamente a todos los colombianos, sin ningún tipo de distinción y de diferencia. Poner esa institución que porta un uniforme y armas de la nación para la defensa de la sociedad al servicio de intereses privados, así se autodenominen gente de bien, es un crimen. Y no es posible que eso esté sucediendo ante los ojos de toda la sociedad colombiana y aquí no pase absolutamente nada. No creo que pueda pasar mucho tiempo en la sociedad colombiana con este tipo de expresiones sin que aquí se produzcan cambios necesarios. Por eso, todas estas violaciones, formas de violación de los derechos humanos que hemos presenciado en las últimas semanas, son también una clara violación de la Constitución, que contempla claramente en su artículo 37, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Y por eso, así se presenten hechos, conductas, comportamientos que claramente puedan ser violatorios de la ley, el Estado colombiano, como todos los estados garantes de los derechos humanos, está en la obligación de reprimir esos fenómenos, pero sin violar su propia legalidad, sin violar su propia legitimidad, porque de lo contrario estaríamos entrando en la ley de la selva. Esa es la situación a que nos quieren llevar, es la pregunta que nos hacemos. Si se ha hecho conciencia de la responsabilidad histórica, política, que están asumiendo quienes viven aupando e incentivando y llamando a que se siga no por el camino del diálogo, de la construcción de consensos, del llegar a acuerdos, sino del querer sofocar la inconformidad social a través de la represión generalizada, del desconocimiento de la propia legalidad y legitimidad del Estado, de la persecución terrorista, utilizando las armas que la sociedad le ha entregado a la fuerza pública, porque el hecho de que se presenten, señores ministros, hechos de violencia
censurables, desde luego, condenables, por parte de algunos sectores, no vuelve per se ni deslegitima, ni tiene por qué ilegalizar y desconocer el legítimo derecho a la movilización y la protesta de los sectores que lo están haciendo pacíficamente. Por eso es claro que aquí se ha tratado de utilizar esos hechos, cuando no de generarlos, para provocar precisamente esa reacción. Por eso hacemos eco de los llamados reiterados que se han hecho en los días recientes por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, de la alta oficina de la comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de un sinnúmero de organizaciones defensoras de derechos humanos, para que el gobierno colombiano modifique esa política equivocada de pretender que mediante la utilización de una estrategia para tratar de quebrar la movilización y el paro va a solucionar el problema. No podemos creer que se esté buscando de manera consciente y planificada, como todo indica, esa idea equivocada de que con gasolina van a apagar el fuego que está ardiendo. Como tampoco queremos aceptar, señora canciller, lo que usted expresó en su columna el día que fue designada a ese alto cargo, de que todo lo que está sucediendo es producto de los acuerdos de La Habana. Usted tiene con toda seguridad derecho a pensar como quiera, pero a lo que sí no hay derecho es a que quien representa el Estado, a este gobierno en el exterior, salga a decirle a la comunidad internacional que los acuerdos de paz son los causantes de la pobreza, de la miseria, del olvido, del abandono, del analfabetismo en que han sumido los gobiernos de por lo menos los últimos 30 años al pueblo colombiano. Esa es la verdadera causa de lo que estamos viviendo. Más bien es al contrario, señora canciller. Si ustedes, como gobierno, no se hubiesen propuesto hacer trizas el acuerdo de paz, si lo hubiesen implementado integralmente, si hubiesen desarrollado el punto 2.2 de ese acuerdo, que trata precisamente de las garantías en el marco del conflicto, de la finalización del conflicto, para rodear la movilización y la protesta de las garantías constitucionales y legales, para que los colombianos podamos avanzar en la tramitación de nuestras diferencias, sin necesidad de recurrir a la violencia, tengan la plena certeza que estaríamos viviendo un momento distinto, diferente. Por eso nos gustaría, señor ministro, que usted nos explique aquí qué ha hecho desde su ministerio para implementar lo que, entre otras cosas, es un compromiso del Estado, que no es si le gusta o no le gusta al actual gobierno, que está contenido en ese punto y que debió haber sido presentado como un proyecto de ley aquí al Congreso de la República, para que no se diera la situación que estamos viviendo con lo que a ustedes más les ha preocupado, que es el tema
de los llamados bloqueos. Y me voy a permitir leerles un punto del acuerdo, no para atormentarlos, no crean que es para eso, no, es para recordarles los compromisos que ustedes como gobierno Senador, tiene 3 minutos para que redondee. 5 minutos. Bueno, Listo. Deberían haber cumplido y que seguramente nos hubiéramos evitado todos estos muertos. En un escenario del fin del conflicto, dice ese punto, se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica. Junto con la movilización y la protesta pacífica, se deberán garantizar los derechos de los y las manifestantes y de los demás ciudadanos y ciudadanas. Ese es el meollo de uno de los asuntos que ustedes han querido poner en el tapete, y que si hubieran implementado el acuerdo de paz, pues seguramente ya tendríamos unas normas consensuadas aquí en el Congreso de la República para que se respeten los derechos tanto de quienes protestan y se movilizan como de quienes no participan en las protestas. Pero eso no se puede hacer a sangre y fuego, porque ya sabemos que quien siembra vientos cosecha tempestades, y no estamos amenazando a nadie, estamos reflejando una realidad, porque no es a punta de plomo, no es a punta de cárcel, no es a punta de garrote que se resuelven las inconformidades y las desigualdades sociales. Puede ser, como ya lo dije, que terminen imponiendo por medio de la fuerza un repliegue, pero no vamos a tener paz y convivencia, señora ministra. No vamos a tener paz y convivencia. Y ese es un deber de todo gobierno, es una obligación constitucional. Ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo, quisiéramos que nos dijera, señora ministra, ¿cuál es la opinión y la posición de la Cancillería frente a todos los pronunciamientos que hemos escuchado recientemente de Human Rights Watch, de las Naciones Unidas, las denuncias que hemos conocido a través de los más prestigiosos diarios internacionales? Porque no puede ser que la estrategia se limite a repetir las palabras que le escuchamos hace apenas 2 días al ministro de Justicia. Eso da pena, da vergüenza ajena. Que un ministro, después de todas las imágenes que han inundado al mundo, salga a decir que estamos siendo objeto de una conspiración internacional y que los muertos que se han conocido en estos días en Colombia son producto de riñas callejeras. Un ministro de esos debería renunciar. No puede ser esa la explicación que se le dé ni a la sociedad colombiana ni al mundo. Y ya para terminar, señor ministro, tengan la plena certeza que se están equivocando con la aplicación de este decreto que abre las puertas a una conmoción interior, burlando la posibilidad del control constitucional. La asistencia militar tampoco es el camino para solucionar la crisis a que han llevado ustedes a la sociedad colombiana. Muchísimas gracias.